Hola, buenas. Vemos que ya casi todos estamos. Bueno, faltan unos cuantos, unos 2 minutitos y comenzamos. 2 minutitos.
Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar y vamos a comenzar con nuestro ya acostumbrado toma de lista. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver. Acá estoy. Aquí. Y le toca gestión 2. Y vamos a hacer la sesión 16. Ujú. Sesión 16. Perfecto. Ahora sí. Pam, pam. A ver, atentos ahí. Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Helen Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Alistair Luzani. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Daniel Carrasco. Daniel Carrasco. Parece haberlo visto. ¿Dónde está? Daniel Carrasco. Ya, vamos a esperar. Eh, Karina Dávila. Karina Dávila tampoco. Janet Durán. Allá, en el chat, ¿eh? Sí, perfecto. Buenas noches. Richard Guamán. ¿Dónde está Richard Guamán? Wilman Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Yendi Huasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Marisol Malki. Ahí la veo en el chat. Buenas noches. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor presente. Noches. Joana Nunayaye. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Foconi. Ahí está en el chat. Perfecto. Desiree Cifuentes. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gian Simón. Muy bien, ahí está en el chat. Tatiana Turpo. Ajá, en el chat. Pedro Urbano. Pedro Urbano. Creo que acaba de entrar Pedro Urbano. Sí, ahí lo veo, Pedro Urbano. Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Edgar Villaseca. Ah, muy bien. Buenas noches. Vamos a ver si ya vino Daniel Carrasco. Karina Dávila. Richard Guamán. Perfecto. Ya estamos. Perfecto. Entonces, hoy día nos toca ver un tema sobre la criptografía en sistemas de gestión documental, ¿no? Primero que nada, o sea, ¿qué cosa es la criptografía, no? La
La criptografía, digamos, es el arte de, o la ciencia, ¿no? De enmascarar algo enmascarar o ocultar algo en la informática, ¿no? Queremos que nadie lo pueda ver o pueda leer, ver o leer, pues le vamos a encriptarlo, así se le dice, ¿no? Encriptarlo. La criptografía es una ciencia que existe desde las épocas muy, muy antiguas. Incluso en la época, empezó todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la época de los nazis, ¿no? En la época de, de los, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los aliados, entre ellos Estados Unidos e Inglaterra, luchaban contra Alemania, ¿no? Y el poder nazi liderado por Adolf Hitler, ¿no? Ahí es donde, digamos, se desarrolló esta ciencia. Y esto es gracias a que justamente las comunicaciones de los nazis eran vía clave Morse, ¿no? O sea, ustedes saben que la clave Morse es un tipo de comunicación en base a puntos y a líneas, ¿no? Puntos y líneas, ¿no? Entonces, ese lenguaje, digamos, era utilizado mucho en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, y ese sim o digamos, la clave para entender la clave Morse, ¿no? Se desencriptó, o sea, mejor dicho, se descifró, ¿no? Gracias al ingenio de los aliados, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? Ellos encontraron la forma de cómo descifrar mensajes hechos en clave Morse, ¿no? Entonces, con eso interceptaban las comunicaciones de los alemanes y los traducían, ¿no? A un lenguaje común. Y podían anticiparse a los planes que estos tenían de atacar a ciertas ciudades, ¿no? Que eran comunicados vía radio. A ver, perdón, alguien me ha escrito. Ah, ya. Ajá, Karina Dávila. Ahorita le pongo su asistencia. Gracias, profesor. Disculpe la demora. No se preocupe. Profesor, disculpe, yo también, Daniel Carrasco. Daniel Carrasco, no se Sí, preocupe. tuve problemas, entraba y salía cada rato en internet. Ok, no, no hay problema, no hay problema. Vamos a aprovechar a ver si está Richard Woman. Ya. Entonces, ni bien venga, ya me pasará la voz. Muy bien. Solamente falta Richard Woman en la lista. Así que continuamos. Entonces, la criptografía, digamos, al verse los alemanes descubiertos, ¿no? Decidieron hacer claves más complejas, ¿no? Mucho más complejas. Estas claves consistían en realmente ya tergiversar o desnaturalizar el mensaje original, teniendo como premisa una llave para poder, o una clave para poder desencriptar esta información. Alguna especie de algoritmo, una especie de proporción, una fórmula, ¿no? Era lo que hacía descifrar estas comunicaciones. Es más, no sé si alguno de ustedes ha visto la película Una mente brillante
con Russell Crowe de hace muchos años, era sobre un matemático, era basado en un hecho real, ¿no? Un matemático ganador del Nobel de Economía, eh, no recuerdo su nombre, Nash, creo que se apellida este matemático, que en la época de los nazis, él eh, en una primera instancia empezó a desencriptar o a descifrar algunas claves muy complejas de los alemanes, ¿no? Entonces él, bueno, en la película él tiene unas alucinaciones en el cual le siguen requiriendo sus servicios y él trata de desencriptar siempre o descifrar las claves de la comunicación de los alemanes, ¿no? Entonces, lo que justamente él estaba haciendo en esta película era desencriptar, ¿no? Desencriptar comunicaciones encriptadas con la ciencia de la criptografía, ¿no? Era para que las comunicaciones, si bien no se podía, o sea, no había forma de que no sean interceptadas. O sea, de todas maneras iban a ser interceptadas, solo que si es que lo eran, pues no iban a poder leer el mensaje original que estaba encerrada en esa comunicación, gracias a que éstas estaban encerradas o criptógrafas. Eh, estaban encapsuladas con la técnica de la criptografía, ¿no? Entonces, era realmente muy interesante este método de poder ocultar las comunicaciones hasta ahora, ¿no? Hasta ahora la criptografía se usa y ha ido obviamente evolucionando con el tiempo, porque, por ejemplo, con el uso de las computadoras era un poco más fácil, ¿no? Al comienzo, ¿quiénes eran los que desencriptaban estos códigos? Era el ser humano, los matemáticos, ¿no? Tal como en la película de Una mente brillante, eran los matemáticos los que trataban de encontrar una fórmula, un algoritmo, una proporción, algo que les permita ver o descifrar una clave, ¿no? En una comunicación. Los matemáticos realmente son expertos en esto y, y entonces ellos pues son los idóneos, o eran los idóneos en ese momento. Después de la invención de las computadoras empezaron a descifrar estas claves, ¿no? Haciendo uso de las probabilidades, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que una cierta combinación de caracteres o de números o de números caracteres se necesite? Porque imagínense, ¿no? Si yo quiero descifrar la contraseña de, de alguien, ¿no? Obviamente, esa contraseña eh, tiene que ser una combinación de números y letras, ¿no? Uno podría decir, a ver, si yo quiero descifrar la contraseña no sé, pues, ¿no? De mi hijo, ¿no? De su contraseña de su correo, imagínense, ¿no? Entonces yo empiezo a tantear, ¿no? Empiezo a tantear textos. Ah, ya, su año de nacimiento, tan, tan, tan. No es. Ya, su segundo nombre, tan, tan. Su primer nombre, o sea, empiezo a tantear, ¿no? Posibles combinaciones de letras y textos que yo imagino que podrían ser hasta que la chunte, ¿no? Entonces, eso es lo que hacían las computadoras, o hacen las computadoras, o hacen hasta ahora, ¿no? Eh, hacen el uso del método probabilístico, o sea, empiezan a tantear, empiezan a probar uno tras otro. Claro, que ellos lo hacen a la velocidad de la luz, ¿no? Y obviamente no se cansan, ¿no? Y simplemente siguen un programa.
y lo van a tantear palabras, hasta que la chunten, ¿no? Pero obvio, esa es la forma más larga que puede haber, ¿no? Tanto así de que se dice, ¿no? De que hoy en día la criptografía con la computación real que existe ahorita, o la comercial, una contraseña podría demorarse miles de años en poder descifrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque una computadora empezaría, por ejemplo, con el número 1A, 1B, 1C, 1D, así, y de ahí 11A, 11B, 11C, ¿no? Y imagínense, ¿no? La tremenda cantidad de combinaciones que podría haber de textos y números para poder descifrar tu contraseña, ¿no? Entonces, podría demorarse cientos de años en poder descifrar una contraseña hoy en día, ¿no? Pero se dice también que con el uso de la inteligencia artificial, eso se reduciría en minutos, ¿no? Esos cientos de años se podría reducir a minutos. Y ese es un factor que hace temblar a la ciberseguridad, porque si es que eh, hay una tecnología nueva que ya está aquí, que se llama computación cuántica, que haría que las computadoras de hoy en día parecieran eh, calculadoras básicas, ¿no? Por la gran potencia de procesamiento y en combinación con la inteligencia artificial, estas computadoras podrían hacer maravillas en el mundo. Por ejemplo, diagnosticar enfermedades raras, ¿no? Ayudar a la medicina para acelerar la invención de vacunas, de curas, ¿no? Medicinas, y así combatir enfermedades tal vez incurables hasta el día de hoy, ¿no? Pero también pues se desarrollarían muchas cosas malas, por ejemplo, el poder desencriptar una contraseña en minutos, ¿no? En minutos. Entonces, eso es un gran temor a la criptografía, pero, como sabemos, así como aparecen tecnologías para la desencriptación, estas mismas tecnologías también se pueden utilizar para la parte de la encriptación, ¿no? Lo que lo haría más bien más potente las autenticaciones, ¿no? Porque ustedes saben que la autenticación convencional que existe hasta ahora es la contraseña, ¿no? Pero ustedes saben también que una de las cosas que hoy en día, ¿no? Está siendo bastante cambiado en corto tiempo, es justamente la forma en que nosotros nos autenticamos, ¿no? Porque después del usuario y contraseña, salió otra tecnología de autenticación, que es el MFA, ¿no? Ustedes saben que a veces, por ejemplo, para u- iniciar sesión en Facebook, en Gmail o en muchas plataformas hoy en día, necesitan de que confirmes, ¿no? Con tu celular un código que va a aparecer en un aplicativo específico en tu celular. Te sale un código en la ventana y ese código tienes que ponerlo en tu celular. Si coincide, inicia sesión en una nueva máquina. Eso se está dando ahorita, ¿no? Y es una medida de seguridad para que, digamos, se haga más fuerte el uso de la contraseña, la autenticación. Otro, otra forma también de autenticarse, y ustedes
obviamente lo saben, es el dedo, ¿no? El dedo. O sea, por ejemplo, para iniciar sesión en sus celulares, pueden colocar su huella en el circulito que está en el celular y su celular se desbloquea. Obviamente, cada uno tiene un patrón específico en su huella, en su dedo. Entonces, eso prácticamente lo hace único al, o sea, solamente una persona puede iniciar sesión en ese celular si es que tú configuras para que solamente inicie sesión con el dedo y ya no con el clásico combinación de números, ¿no? Entonces, ese es otro, o ese es uno también. De ahí hay otro tipo de autenticación, que es el de reconocimiento facial, ¿no? Ese es uno de los... eh, eso también ha sido ya inventado hace un buen tiempo y fue aplicado en los celulares desde hace ya como 3 o 4 años, 3 años, algo así, ¿no? En los celulares te puedes autenticar con solamente mostrando tu rostro al celular, ¿no? Reconoce tus facciones y el celular se desbloquea. Eso ya se está convirtiendo ya en una especie de estándar cuando se requiere una autentificación seria, autenticación seria. Por ejemplo, yo muchas veces, o algunas veces, ¿no? He necesitado, por ejemplo, abrir una cuenta en banco, o no, perdón, generar una clave para operaciones en línea. O sea, cuando tú quieres hacer operaciones en línea con tu celular, ¿no? Tú tienes que ligar ese celular con tu cuenta. Normalmente para eso tú tenías que ir a la agencia. A la agencia, presentar tu DNI, mire señor, esta es mi cuenta, esta es mi tarjeta, este es mi DNI, soy yo, autentíqueme, verifique que soy yo, por favor, y este es mi celular. Quisiera que mi banca por internet se abra de este celular, etcétera, etcétera. O sea, esas gestiones se hacían en el banco. No había otra, ¿no? No había otra forma. Porque era muy riesgoso de que lo hagas solamente online. Pero ahora sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque la página web te dice, enciende tu cámara de tu celular o de tu computadora donde estás registrando estás configurando tu celular como modo de autenticación, ¿no? Entonces, uno coloca su rostro y automáticamente te reconoce. Yo te juro que la primera vez que me pasó eso dije, pero ¿por qué implementan esto? Esto es por las puras, ¿no? No me va, o sea, no me va a aceptar o no me va a decir que soy yo lo más probable y que de todas maneras voy a tener que ir a la agencia. Pero yo me sorprendí cuando realmente me escaneó, ¿no? El aplicativo, mi rostro, y se dio cuenta de que era yo, ¿no? Eh, Igual me pasó en la SUNAT, cuando tuve que habilitar la clave SOL a mi esposa, porque tenía que emitir recibos por honorarios eh, hace tiempo, perdón, hace un año o dos, creo. Un año. Entonces, yo ahí me pidió, ¿no? Tiene que mostrar el rostro de la persona que va a aperturar la clave SOL, que en este caso es tal, 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 tal. Ah, bueno, entonces yo voy y le digo, no, esposa, ¿sabes qué? Dice que necesita escanear tu rostro para darse cuenta que eres tú, ¿no? Y bueno, y lo hice, reconoció que era ella y procedió al trámite de generar la clave SOL, ¿no? Entonces, para mí, bueno, era increíble
cómo es que esta tecnología, ¿no? Realmente funcionaba, ¿no? Funcionaba y, y eh, cómo es que, digamos, detectaba los rostros de las personas sin, digamos, sin la necesidad este, de que esta persona vaya presencialmente a hacer este trámite, ¿no? Era realmente increíble, ¿no? Entonces ahí está. Eso, digamos, es gracias a la criptografía, gracias a las tecnologías de autenticación que existe hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar mejor este tema de la criptografía, pero orientado a sistemas de gestión documental, ¿no? En qué casos se usa, cómo es que esta tecnología está hoy en día presente en este tipo de sistemas y qué tan importante es su papel, ¿no? Y es tan importante que nosotros debemos de pensar o debemos, a la hora de plantearnos el uso de un sistema de gestión documental, preguntarnos qué tipo de criptografía utiliza. Primero que si es que soporta criptografía. Bueno, hoy en día todos los sistemas, sin excepción, soportan criptografía, ¿no? O sea, es prácticamente ya un estándar que tiene que, que soportar todos los sistemas hoy en día, porque ahora, y les voy a hacer una gráfica acá, ¿no? Ahora todos los sistemas tienen que soportar tienen que soportar esta tecnología de la criptografía, porque ahora los ataques de los hackers están a la hora del día, ¿no? No, no importa que tú, no sé, no seas Coca-Cola o Banco de Crédito, Interbank, no sé, pues, ¿no? Eh, con tal de que tengas un hueco de seguridad en tu sistema, hay muchos hackers que están pescando oportunidades para poder pedir rescate por tu información. Podrían rescatarlo o leer información y decir, mira, ¿sabes qué? Si no quieres que esta información se divulgue, entonces págame, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Interbank, ¿no? Hace un par de meses, hace unos 3, 4 meses creo, que fue casi un escándalo, ¿no? El problema que tuvo Interbank con sus clientes, ¿no? En el cual le dijeron, ¿no? Que, ¿cómo era la historia? La historia era de que Interbank estaba siendo amenazado por un hacker, ¿no? Este hacker le decía, mira, ¿sabes qué? Nosotros ya tenemos la forma de cómo interceptar tus comunicaciones y desencriptarla. Ya tenemos la llave, o sea, tenemos la forma de desencriptar esa información y estamos obteniendo información muy delicada de tus clientes, ¿no? Miren, ¿tú quieres que esa información siga siendo privada o quieres que nosotros lo divulguemos en foros, en páginas web en el Perú? Tú dirás. Entonces ellos pedían como un rescate, ¿no? Querían que les dé dinero a cambio de que no divulguen la información de sus clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo era la figura, no? Imagínense, para que más o menos nosotros nos demos cuenta. Aquí está Interbank, ¿ya? Está Interbank. Y bueno, acá está su aplicativo, ¿no? O su banca en línea, no sé, pues, ¿no?
Imagínense, vamos a hacer una pequeña interfaz rapidita, ¿no? Está donde pones tu clave, ¿no? Y acá está el botoncito, ¿no? Para poder ingresar tu clave. Y bueno, y acá, bueno, hay un icono, no sé, pues, ¿no? Entonces, cuando uno pone su clave aquí, ¿no? Clink, 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 y botón, esa información viaja a modo de archivo, ¿no? Ahí. Ya. Wow. Interesante. Me permite generar. Interesante, bueno. Puede. Vamos a buscar acá. Ahí, performance. ¿No? Esta información viaja a modo de... O sea, tú lo abres esto desde tu celular, ¿no? Entras a tu banca por internet y obviamente tú te conectas a la base de datos, de Interbank, ¿no? Tú mandas este usuario y contraseña, viaja hasta aquí, ¿no? Para que te devuelva como que el permiso para poder ingresar y utilizar toda la banca por internet. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que vino un hacker, ¿no? Un hacker, vino un hacker y pescó esto, ¿ya? Pescó esta información. Obviamente que para eso, claro, esto estaba encriptado, ¿no? Esto estaba, no sé, escondido. Pero, ¿qué pasó aquí? Que él o este hacker logró, o sea, esto está totalmente encriptado, ¿no? Logró descifrar esta información, sacó una copia, se lo llevó, y está, lo llevó, lo desencriptó y pudo encontrar los datos para poder acceder a su información o al menos contener información de este cliente, ¿no? Entonces, Interbank, bueno, eso es, lo que les comento es lo que yo leí, ¿no? La verdad, los únicos que saben esta verdad es Interbank y, bueno, obviamente el hacker, ¿no? Eh, pero dicen que este hacker ya les había estado avisando con anticipación. ¿Sabes qué? Ya tenemos toda tu información y si es que tú no desembolsas esta cantidad de dinero, entonces nosotros vamos a mostrar esta información en diferentes sites, ¿no? Entonces Interbank dijo, no, pues nosotros somos un banco, ¿no? Somos un banco grande y lo más probable es que este sea un charlatán que nos está amenazando, que hay muchos, es que la verdad que los primeros, los primeros sistemas que son atacados hoy en día en el mundo son los bancos. Los bancos son las víctimas predilectas de los hackers, ¿no? Predilectas. Entonces, ellos tienen que tener mucha seguridad, muchísima seguridad. Es más, deben ser las empresas que más seguridad deben de tener en el mundo. Entonces, Interbank dijo, no, bueno, no caigamos en el palito, no pisemos el palito, no nos desesperemos, lo más probable es que sea un charlatán y sea mentira todo lo que diga, ¿no? Como muchos de los que nos han dicho hasta.
Entonces, Interbank dijo, no haré caso a lo que tú digas, lo cual obviamente es una buena decisión, pero siempre hay que estar informado o realmente ver por dónde nos pueden a nosotros violentar nuestra seguridad. Tenemos algún agujero de seguridad, nuestra clave de encriptación no es tan sofisticada, eh, o decirle pues al hacker que muestre alguna evidencia, ¿no? De algún dato, ¿no? Pero entonces, como que Interbank dijo, no, no pasa nada. Entonces, hasta que se reveló, pues, ¿no? De que este hacker empezó a mostrar información de sus clientes, de algunos clientes, ¿no? Y eso obviamente hicieron que Interbank tome medidas desesperadas, que era cerrar su aplicativo de banca por internet, ¿no? Incluso algunas sucursales físicas también tuvieron que cerrar, ¿no? O sea, fue realmente un caos, ¿no? Y al menos su banca por internet estuvo fuera de servicio por un buen par de días, ¿no? O sea, no fue algo que ya, pues, no, un par de horas, hacemos una limpieza o no sé, pues, no, y ya está. Por unos 2 o 3 días, la banca por internet Interbank estaba cerrada, ¿no? Lo cual, obviamente, traía, incertidumbre a sus clientes, inseguridad, ¿no? Pensar de cómo es que un banco tan prestigioso puede ser violentado de manera tan fácil, ¿no? Entonces ahí está. Eh, Eso es un problema a la hora de... Y que realmente la criptografía y la encriptación de tu información es un tema muy serio, ¿no? Pero es un tema que, si bien es cierto, a ustedes, digamos que son los especialistas en los documentos, en los archivos, digamos que no es algo que deberían de desarrollar o implementar, pero sí deberían de cerciorarse de que el sistema que ustedes estén usando lo soporte, ¿no? Cuando ustedes necesiten eh, adquirir pues, o decidir por la adquisición de algún sistema de gestión documental o repositorio digital o cualquier aplicativo en el cual ustedes tengan la potestad de decidir, ¿no? Que sea para su institución, hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué, qué tipo de tecnología de criptografía utiliza en su sistema, ¿no? Si es que es seguro, no es seguro, ¿no? Entonces, son preguntas válidas que se tiene que hacer uno para poder estar seguro en tu sistema, ¿no? Ahí está. Entonces, sabiendo eso, hay que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es la criptografía? La criptografía es un proceso para decodificar texto. Ujú. Decodificar texto. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá un documento en el cual tiene el siguiente texto. El siguiente texto, ¿no? Nombre, Raúl, Lorenzo, Vaya, ¿no? 15. Y así, más datos personales, ¿no? DNI, fecha de nacimiento, incluso puedo decir cuentas en el banco, no sé, pues, ¿no? Imagínense, eh, etcétera. Entonces, la forma de encriptar esta información es, podríamos, miren, en la web hay algunos sites para poder encriptar información, por ejemplo, encriptador online. Y me pide algunos cifrar, encriptar, descifrar texto, ¿no? Por ejemplo, perdón, voy a
colocar mi nombre. ¿No? Ahí está. Ah, tengo que decir cuál es la clave de cifrado. Miren, son muchas cosas, ¿no? Pero son cosas muy técnicas. A este nivel nosotros no debemos de rompernos la cabeza, ¿no? Esto es para los especialistas en encriptación, ¿no? Pero solamente se los comento, ¿no? Porque, o sea, es complejo este tema. Tiene un algoritmo de encriptación, hay muchos algoritmos, muy conocidos, hay un modo, ¿no? Hay un hash, ¿no? Yo voy a elegir el por default, ¿no? Y voy a cifrar. Ahí está, ¿ven? Miren. Haciendo uso de estos parámetros, ¿no? Haciendo uso de esta configuración, mi nombre se encriptó. Acá está mi nombre. Acá está mi nombre. Pero obviamente hay una clave de encriptación que solamente lo va a tener el sistema que va a recepcionar mi nombre. ¿Ok? Entonces, ahí está. Eso, digamos, es la clave de encriptación, ¿no? Eso es el proceso de encriptación, ¿no? Entonces dice, ahí está, es el proceso de codificar texto legible en un código seguro. Y es justamente lo que acabo de hacer. Por ejemplo, el texto, ¿cuál era? Mi nombre. Y entonces he codificado ese texto legible en un código seguro. Esto ya es un código, mi nombre ya está codificado, ¿no? Está como un código seguro. Así que, por ese lado, genial, ¿no? Ya codifiqué, ya encripté, ¿no? Aquí ya encripté mi nombre, ¿no? Dice que es una tecnología fundamental para proteger la información contra el acceso exterior. Claro, porque imagínense, ¿no? Viene el hacker, agarra este documento donde está mi nombre y mis datos personales, y lo único que ve es esto. No va a entender. No lo va, es la única manera de que pueda entender es que tenga la clave de cifrado, que debería de ponerlo aquí, ¿no? Acá sí nos habría que poner, es como una contraseña. Pero vamos a ver. Voy a poner mi nombre. Y una contraseña, digamos, ¿no? Una clave de cifrado. Y ahí está, lo cifró de forma diferente. De forma diferente. Porque estoy colocando una llave. Esto de acá es una llave. ¿Quién podrá desencriptar esto? Solamente quien tenga esta llave, ¿no? Pero esta es es una llave ya interna que se hace en el código de encriptación y desencriptación, ¿no? Entonces, del otro lado, la información sale de aquí, de mi sistema, de esta forma, con letras medias raras, pero que a las finales está mi nombre. Y llega al otro sistema, o sea, al destino, y el sistema, pues, que tiene la clave, lo va a desencriptar, ¿no? Ahí está, ¿vieron? Ahí está, vamos a hacerlo de nuevo. Miren, esta es la información, esta es la clave. Voy a cifrar, ¿ya? Cifrar, ahí está, cifradito, ¿no? Pero ahora el sistema del otro lado, ¿qué tiene que hacer? Descifrarlo. Para eso necesita la clave también y descifrarlo. Ahora yo le voy a dar a clic aquí, tiene acá el texto y tiene la clave. Lo descifro y ahí está, ¿no? Entonces,
cuando mi información viaja por la web, va a viajar cifrada, ¿no? Viene un hacker, no pasa nada. Agarra ese texto ilegible y no pasa nada. Llega al otro lado del sistema y lo descifra. Claro, obviamente tiene que saber cuáles son todas estas combinaciones que he utilizado y lo más importante, tiene que saber cuál es la clave de encriptación, ¿no? La clave de encriptación es importantísima. Es como la llave, es como una llavecita, ¿no? Es una llavecita que abre o te permite descifrar esto, ¿no? Es por eso que aquí en la diapositiva coloco como una llave, esa clave única que tiene tanto el emisor como el receptor, ¿no? Y la información cuando viaja por la web, viaja con códigos raros, ¿no? Esa es su manera de encriptar la información, de cifrar. Y obviamente el receptor lo descifra gracias a que tiene esta llave, ¿no? Esta, esta forma de encriptar información entre sistemas, al comienzo fue solo usado por entidades gubernamentales y utilizado solamente para las guerras, para comunicar información, ¿no? Y para los sistemas que todavía pues están en pañales, no se utilizaba esto. O sea, los sistemas comunes. Los primeros sistemas comerciales o para personas de a pie que utilizaron esto eran los bancos. Los bancos son los primeros en implementarse después de los militares, ¿no? Son los que más requieren de tecnología, ¿no? Porque los bancos obviamente necesitan estar al pie, porque al estar al día en en todo lo que es tecnología, porque si no, pues quienes sí lo están son los hackers, y ellos son las principales víctimas. Así que ellos tienen que saber más que ellos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice que la encriptación utiliza una fórmula llamada cifrado o algoritmo de encriptación que garantiza que cualquiera que intente interceptar la información comunicada a través de un espacio digital no pueda leer el verdadero contenido, ¿no? Lo que les comenté, ¿no? Ahí está, la información está cifrada, ¿no? Y la encriptación desbloquea la información solamente para el destinatario mediante una clave especial que solo tendrá su dispositivo. Cualquiera que carezca de esta clave no podrá descifrar correctamente el mensaje, ¿no? Ahí está. Ahora, acá nos plantea la pregunta. ¿Qué es la encriptación en ciberseguridad? ¿No? Esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Qué es la encriptación en la ciberseguridad? ¿No? En realidad, como les dije, la encriptación engloba muchos detalles técnicos. Protocolos, algoritmos, procedimientos, eh, bloqueos de red. O sea, hay muchas cosas. Es tanto así de técnico, de que hay bueno, creo que acá en el Perú no hay, pero hay maestrías especializadas en encriptación, ¿no? En el cual uno se vuelve especialista en encriptación, ¿no? Obviamente estudias, aprendes de esta ciencia que es muy pedida, bastante pedida hoy en día, y mucho más para países desarrollados, ¿no? Requieren de especialistas
que les implementen o refuercen su seguridad en sus sistemas, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La ciberseguridad y la encriptación va de la mano. O sea, la encriptación es uno de los mecanismos que tiene la ciberseguridad para poder hacer sus sistemas seguros, ¿no? La encriptación es una herramienta, la ciberseguridad es una acción, ¿no? Es una, es una acción, ¿no? Eh, es la acción que nos impulsa a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a mano para poder tener seguro nuestra información. Y la encriptación es una de esas tantas herramientas de que el especialista en ciberseguridad podría usar para estos fines, ¿no? Ahí está. Hoy en día hay muchas normativas que te exigen a ti el que tus sistemas tengan un mínimo de ciberseguridad, ¿no? Más si es que tú manejas información de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, la RENIEC, ¿no? Están obligados a tener muchas medidas de ciberseguridad en su sistema, ¿no? Eh, pero ¿cuál es la finalidad de la encriptación de datos, ¿no? Es, obviamente, tener tu información segura. Y si es que algún malhechor atrapa tu información, pues no hay ningún problema, no va a poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque está encriptado, ¿no? Siempre van a haber pescadores en la web que pescan, incluso yo les digo, ¿no? O sea, no es que haya una persona o grupo de personas que estén ahí siempre buscando páginas web a qué doblegar. No, ellos ni siquiera se toman esa molestia. Ellos lo que hacen es lanzar programitas a la web, al internet, y saben cómo hacerlo. Lanzan programitas y dejan que esos programitas busquen, ¿no? Busquen alguna información que tenga un hueco de seguridad, que significa que puede ser una contraseña vulnerable, fácil de... Es por eso que cuando tú creas una contraseña, ¿qué te dicen? Tiene que tener mínimo 8 caracteres, te dicen, ¿no? Y tiene que ser una combinación entre números y letras y símbolos raros, ¿no? Eso es lo que te exigen una buena página que se preocupe por su ciberseguridad. Ahí está. Entonces, ese es lo mínimo. ¿Y por qué? Porque eso haría de que se haga muy remoto de que tu contraseña sea vulnerable, ¿no? En cambio, mientras más fácil sea tu contraseña, más fácil va a ser de ser vulnerado, ¿no? Por ejemplo, si es que, ¿cuál es lo más clásico? La contraseña sea igual que el usuario. Ese es lo clásico, ¿no? Usuario y contraseña, igual, ¿no? Y eso es lo primero que prueban los algoritmos. Y obviamente, si la chunta contigo, ya. Solamente hizo una acción y ya está vulnerado tu usuario y contraseña, ¿no? Entonces, la finalidad de la encriptación o el propósito fundamental es proteger información sensible. Tu contraseña, tus datos personales, tu información bancaria, préstamos hipotecarios, préstamos personales, o sea, todo lo que sea finanzas y datos personales, obviamente es información importante para ti. Y lo que hace de que la encriptación haga su tarea en este caso, ¿no? Y obviamente los primeros en querer implementar esto de la encriptación van a ser siempre los bancos, clínicas, hospitales, organizaciones militares, empresas eléctricas y energéticas y proveedores de seguro, ¿no? Ahí está.
Pero en la encriptación hay diferentes tipos, ¿ya? La encriptación simétrica. ¿Qué significa esto? De que cuando se utiliza una única clave de cifrado para cifrar y descifrar la información. O sea, esta clave, esta llavecita es única, de los dos lados. O sea, es como si eh, es como si tú vivieras, tú y tu vecino, para que tengan la misma llave para ingresar a su casa, bueno, tu vecino puede ingresar a tu casa y tú a la casa del vecino, elijan la misma chapa, ¿no? De su puerta. La misma chapa y obviamente la misma llave. O sea, con esa misma llave vas a poder ingresar a la casa del vecino y tu vecino va a poder ingresar a tu casa, ¿no? No hay que sacar duplicado o que yo tener más llaves, no. Yo con esta misma llave voy a poder entrar, o sea, cifrar y descifrar, ¿no? O sea, esta llavecita que está aquí es la misma, tanto para uno como para el otro, tanto para el emisor como para el receptor. Es la misma, ¿ya? La ventaja de la encriptación simétrica, y ahí está, es que es una forma muy rápida de la encriptación, ¿no? Encriptas de este lado y ya sabes cuál es y tienes la llave del otro lado y simplemente lo desencriptas y ya, es rapidísimo, ¿no? Y está seguro, ¿no? Lo único que tienes que tener cuidado es de que esa llave no caiga en malas manos, ¿no? ¿Y quiénes son las malas manos? Un informático que pueda tener acceso a esa información y bueno, de ahí lo pueda vender o reusar para cosas malas, ¿no? Ahí está. Pero, entonces una encriptación simétrica es, como les digo, es tener eh, la misma llave en tanto el emisor como el receptor. La ventaja es de que es rápido, pero la desventaja es de que hace que tu sistema sea un poquito menos seguro. O sea, hay niveles en la seguridad, hay niveles de seguridad, ¿no? Hay muy seguros y hay moderadamente seguros. Digamos que podría entrar en la categoría de moderadamente seguros, ¿no? ¿No? Entonces, y obviamente, si es que esto se convierte en algo masivo, entonces hay cierta inseguridad o eh, cierta probabilidad, ¿no? De que pueda no ser seguro algo, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Pero hay otro tipo de encriptación, que es la encriptación asimétrica, ¿no? La encriptación asimétrica significa de que utiliza una clave para cifrar y otra distinta para descifrar, ¿no? Lo cual obviamente lo hace más seguro, porque o sea, lo encriptas con una llave y lo desencriptas con otra, ¿no? Lo hace más seguro, sí, pero tiene sus desventajas. ¿Cuáles sus desventajas? Es de que el proceso se hace más lento, ¿no? Más lento y por ende te va a tomar más tiempo en tener que, en tus transacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tú estás eres un banco y estás haciendo una transacción, entonces va a demorar un poquito, ¿no? Va a demorar un poquito porque tu información, aparte que ha salido el cifrado de tu celular, ¿no? Eh, Cuando llegue ahí, va a demorar un poquito porque tiene que descifrarlo, ¿no? Tiene que buscar entre todas sus llaves, ¿no? Es como si, ahí está, tu vecino te dice, ¿no? Vecino, un favor, pues, ¿podrías entrar a mi casa y
y no sé, pues apagar la luz de mi cocina o apagar la tetera, no sé, pues la cocina, he dejado mi olla prendida y no hay nadie quien lo pueda apagar, por favor. ¿Podría entrar usted? Ya, genial. ¿Y dónde guardas tu llave? Ah, ya, está debajo del tapete o está debajo de la maceta. Pero ¿sabes qué? Ahí tengo todo mi juego de llaves de mi casa. Tengo como 40 llaves. ¿Ya? Tienes que probar una por una. A ver cuál le da a la puerta para que puedan entrar. Ahí está. Entonces, tienen todo un juego de llaves y tienen que ir probando. ¿Esta le da? No le da. ¿Esta le da? No. ¿Esta? No. ¿Esta no? ¿Esta? Sí. Ah, ya. Ahora sí. Entro y hago todo lo que me pidió el vecino y vuelvo a cerrar. O sea, igual acá. Encontró la llave, descifra la información y procesa la transacción. Y esa transacción puede ser una transacción bancaria, un llenado de un formulario, no sé, ¿no? La cosa que sea intercambio de información de un sistema a otro, ¿no? Ese es, pero lo malo es que es lento, lo bueno es que es muy seguro, muy seguro, ¿no? Ahí está, ¿no? La encriptación asimétrica se utiliza mucho en protocolos fundamentales de Internet. Una de sus aplicaciones es la seguridad de la capa de transporte TLS. El TLS es una capa de transporte para los correos electrónicos, ¿no? Los correos electrónicos utilizan esta capa de transporte porque un correo es un archivo. Es un archivo donde tiene una cabecera, primero que nada. Esa cabecera tiene tus datos personales, tu nombre de tu correo, el IP, no sé, el proveedor, o sea, el Gmail, Hotmail, etcétera. De ahí tiene el asunto y el cuerpo de información. Y si es que hay archivos adjuntos, también tiene archivos adjuntos. Todo eso es un archivo de correo, que se manda por la web, pero se manda con una capa, con un protocolo de seguridad especial que se llama TLS. Y este TLS soporta la encriptación asimétrica. Es por eso que es más seguro, es mucho más seguro. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces pasa de que te dicen, ¿no? Ya te envié el correo, ¿no? Pero no me llega. Es que demora un poquito, ¿no? Viaja a la velocidad de la luz, pero acá todavía se desencripta, tiene que buscar las llaves para poder desencriptar. Demora unos segundos más de lo normal, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Eso es, eso es en lo que eh, se usa ese es el tipo de seguridad que utilizan los correos electrónicos, ¿no? Ahí está, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí está. Ahora sí. Un poquito, por favor. Ujú. Ahí está, ¿no? ¿Y qué otros sistemas utilizan la encriptación asimétrica? El SSL. ¿Qué es el SSL? El SSL no es más que eh, el Security Socket Layer. Esto de aquí, mire. Bien, yo le voy a hacer clic aquí. Y esto. El certificado que tiene todas las páginas web. Todas. Por obligación. Y este certificado que hace de que vean una llavecita aquí, ¿no? No sé si pueden ver, en todas las webs hay una llavecita, ¿no? Eso significa que la información que entra y que sale de esta página web
tiene encriptación asimétrica, ¿ya? O sea, es muy seguro. Y ahora no hay página web hoy en día. Para toda página web es obligatorio que tengan este tipo de encriptación. Eso quiere decir que yo cuando, por ejemplo, pongo la lista, lleno la lista de asistencia, esa lista viaja desde mi computador hacia los servidores de la ENA y se almacenan ahí. Esa información se guarda con encriptación asimétrica, ¿no? Entonces, ahí es importante, digamos, saber eso, ¿no? De que se está utilizando esa tecnología para poder enviar información de un lugar a otro, ¿no? De un sistema, de una página web a otra, ¿no? O de un módulo a otro módulo, ¿no? Ahí está, ¿no? Perfecto. Entonces, sabiendo esto, vamos allá. Ahora, vamos a ver los factores primordiales de la encriptación, pero en sistemas de gestión documental, ¿no? Es importante saber cómo es que esta tecnología o esta ciencia se aplica en los sistemas de gestión documental, o cuáles son los aspectos claves aquí, ¿no? Primero que nada, la confidencialidad, ¿no? Esto hace de que se cifren los documentos. Ustedes saben que, por ejemplo, si estoy hablando en un sistema de gestión documental, mi documento que estoy mandándolo, por ejemplo, estoy subiendo una información X al sistema. Esta información se va a encriptar, ¿no? Entonces es importante que esa tecnología, obviamente, sea soportada por mi sistema de gestión documental, ¿no? Así es, ¿no? Otro de los aspectos claves de la criptografía en los sistemas de gestión documental es la integridad, ¿no? ¿Qué significa? De que gracias a la criptografía, mi documento va a ir entero, o sea, no se va a perder información en el camino, porque al ser, digamos, hurtado, hace de que, obviamente, la información pueda... Porque, ¿qué puede hacer este hacker? Agarrar este documento, atraparlo, y obviamente ver la información que hay ahí, cambiarla, puede cambiarla, ¿no? Y mandarlo de nuevo. Y entonces, obviamente, ¿qué perdimos ahí? Integridad de la información. La información cambió, significa que la información no va a ser fidedigna, y obviamente eso me va a traer problemas, ¿no? Me va a traer problemas. Ahí está. Entonces, también en la autenticidad, ¿no? Otro aspecto clave, porque es importante que nosotros sepamos de que los documentos que estoy mandando a mi sistema sean auténticos, que tengan algún certificado, algo que me diga que sí, ese documento es válido, ¿no? Y para eso están, por ejemplo, las firmas digitales. Y las firmas digitales soportan o son generadas mediante estos tipos de algoritmos de criptografía, ¿no? Entonces, eso es lo que hace a las firmas potentes, ¿no? El control de acceso, o sea, a la hora de que ustedes colocan su usuario y contraseña en los sistemas de gestión documental, este usuario y contraseña va a viajar cifrado o haciendo uso de la criptografía, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto clave. La auditoría. A la hora que venga un auditor
a revisar nuestros sistemas o necesitemos contratar a un auditor porque, no sé, de repente se borraron muchos documentos y necesitamos un auditor para que rastree en nuestro sistema quién fue o quiénes fueron, entonces la auditoría nos permite registrar todos esos movimientos en el sistema, ¿no? Y obviamente nos permite detectar actividades sospechosas, ¿no? Ahí está. También para el cifrado en tránsito y en reposo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los documentos deben cifrarse tanto durante su transmisión como mientras se almacenan para evitar que terceros los intercepten y accedan a ellos, ¿no? Ahí está, ¿no? Realmente estos aspectos claves son realmente claves, ¿ah? ¿No? No quisiera tomarlos muy a la ligera porque quisiera explayarme un poquito en estos temas, ¿no? Así como me explayé un poquito en el tema específicamente de la encriptación, no quisiera que porque ya sea la hora determinar simplemente los nombres, ¿no? Así que mejor, ya se nos está acabando el tiempo, así que estos aspectos claves de la criptografía lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase, para poder, eh, digamos, explayarnos un poco más en estos temas, ¿no? Son muy importantes porque son características fundamentales que que caracterizan a un sistema de gestión documental que tenga o que soporten estos sistemas de criptografía. ¿Ok? Perfecto. No sé si por ahí. Así que vamos a dejar pendientes estos aspectos claves. Son 4 diapositivas, ¿no? Pero son varios aspectos claves que hay que ver. Vamos a dejar pendiente para la próxima clase. No sé si por ahí hay una consulta con respecto a la criptografía o el tipo de criptografía. Me dicen nomás. Si no, vamos a ver quién faltaba aquí. No sé si ya se encuentra Richard Guamán. Vino, llegó a venir. Ya, no se preocupe. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ya casi siendo las 7:30, nos quedamos aquí y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profesor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.